Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche, acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos otro programa dedicado a riesgos del trabajo, la problemática que afecta al sector asegurador, en realidad a todos los empresarios argentinos. Lo venimos nosotros diciendo, el sistema de riesgos del trabajo que cumple este año 20 años de existencia está claramente hackeado por una altísima judicialidad. Estamos llegando a los 300.000 juicios que engloban el stock judicial del sistema, y que si se verifica lo que se estuvo dando de enero a mayo de este año, que fue un 14% más de la entrada de juicios de enero a mayo del año pasado, del mismo periodo, si esto se verifica estaríamos incrementando en 2016 otros 120.000 expedientes a este stock judicial. Bueno, seguimos conversando sobre esta problemática y hemos convocado actores del sistema. Claramente estamos con Daniel Arias, que es gerente general de SMG ART, de SMG Seguros y de SMG ART, de las dos compañías. Gracias, Daniel, por estar acá. Estamos con el abogado, el doctor Juan Carlos Mariani, que es socio del estudio Chevalier Boutel, Speyer y Mariani, y con el señor Marcelo Larrambevere, que es gerente general de Asociar ART, dos aseguradoras, dos ART, líderes del sistema de riesgos del trabajo argentino. Daniel, este escenario, ¿cómo ha impactado esta fuerte litigiosidad en ustedes, en la compañía, en SMG? La judicialidad va más allá de una compañía, o sea, la gravedad del sistema lleva a tal punto que esto afecta y no es independiente a las diferentes compañías, o sea, ya afecta la sustentabilidad de un mercado. Como vos decías, 300.000 juicios de stock, 120.000 de flujo de juicios por año, lo que hace ya es hacer insostenible económicamente al sistema. Lamentablemente, en el pasado las respuestas fueron magras. Por suerte, con este gobierno estamos encontrando otro tipo de diálogo. Los funcionarios que estuvimos, tanto de la Superintendencia de ART como del Ministerio de Trabajo, tienen un diagnóstico correcto. Y bueno, estamos ahora trabajando en las diferentes soluciones. Hubo un avance importantísimo que fue el fallo Expósito, que soluciona una parte del problema. Y bueno, ahora estamos trabajando en diferentes propuestas para solucionar lo que es el flujo, la determinación de incapacidades. Bien. Bueno, Daniel hablaba charlando en la entrevista. Daniel hablaba del fallo Expósito y bueno, ya que sos el abogado del grupo, sería bueno que nos cuentes e interpretes qué ha cambiado con estos fallos que se conocieron hace poco de la Corte a nivel nacional y también de la Corte Suprema provincial. Corte Suprema Provincial. Bueno, naturalmente que yo, como alguna vez te comenté y creo que en este programa lo dije, este sistema de riesgos del trabajo, desde los 20 años que comenta Gaby, aunque son 100 en realidad, ¿no? Porque esto empezó allá en 1915, pero en el nuevo sistema el sistema de accidentes del trabajo, de riesgo del trabajo, digamos, la nueva normativa tiene 20 años, pero venimos de 100. Digamos, en estos años los jueces hicieron la ley, se hizo una ley de jueces, y ahora otra vez, con la reforma, pasa a ser otra vez ley de jueces, o sea que los jueces tienen que estar, digamos, ajustando las imprecisiones que tiene la reforma. En realidad no son tantas imprecisiones, porque el fallo de la Corte es muy claro, por lo menos en los 3 puntos que dice, donde la interpretación, llamémosle literal y lógica del texto legal, lo da la Corte porque se había abierto una multiplicidad de interpretaciones. Los puntos son 3 y voy rápido. Uno, aplicación retroactiva o no del sistema. Fíjense ustedes que todavía... La Corte dijo no. La Corte dijo no. No se debe aplicar en forma retroactiva. No se debe aplicar en forma retroactiva. Había una discusión que era esto de la ley en el tiempo, la ley, el trabajador que tuvo el accidente antes, pero al tiempo de la vigencia de la ley no había sido todavía indemnizado. Sí. Había un fallo Luca antes, pero para una situación distinta que decía eso. Entonces los jueces de grado se apoyaban en eso, pero olvidaban que
el 17, inciso 5 de la ley, claramente decía primera manifestación invalidante a partir de la que se aplicará a eso. Tal vez lo de primera manifestación invalidante fue un tema de discusión. Nosotros de los estamentos legales, digamos, empresarios, decíamos, ¿por qué no dicen hecho generador en vez de primera manifestación invalidante? Ese fue un punto, la no retroactividad. No retroactividad. Después los otros dos, el segundo, son? Mucho más importante para mi gusto, por lo menos ahora, porque ya venimos con 4 años de tránsito y, digamos, aquellos accidentes antiguos estaban ya siendo terminados, es la aplicación del RIPTE, o sea, el sistema de actualización, estrictamente a los pisos mínimos de la ley y a las prestaciones complementarias del famoso decreto 1278 del año 2000, y no a la indemnización consagrada. ¿Qué quiero decir? Un trabajador tenía un accidente, se fijaba su incapacidad estaba acá, digamos, ¿no es cierto? Perdón, su indemnización, ¿no es cierto? Muy bien. Estaba arriba del piso, ningún problema, entonces se aplicaba lo que su fórmula decía. El RIPTE se aplicaba para ir actualizando, porque si la indemnización daba abajo de ese piso mínimo, entonces debía aplicarse el RIPTE. Pero los jueces actualizaban esta indemnización, con lo cual llevaban esto a 5 o 6 veces más de lo que debía ser. Este fallo también lo resuelve positivamente para las aseguradoras de riesgo del trabajo este tema. Claro, exacto. Tercer punto. El tercer punto es un tema, si se quiere, un poquito importante también por la cantidad de siniestros que hay, pero creo que no tan importante a mi juicio como los otros dos, o el del medio, el de que acabo de decir, RIPTE, que para mí es el más importante, que es el tema de la aplicación del 20% de prestación complementaria que cubriría los daños, digamos, no tarifados, como puede ser daño moral, etcétera. No se aplica, la ley lo dice, no se aplica a los accidentes in itinere. La jurisprudencia consideraba que sí, se tenía que... La Corte aclaró, no, señores, la ley, o sea, la Corte lo que dijo, en mi opinión, es lo que dice la ley. Cumplan la ley. Bueno, pues está bien, pero a veces dice otras cosas. Claro, estoy hablando de este caso. Contento Raúl, estaba todo el mundo. Estoy hablando de este caso. Sí. Estamos hablando de ese caso y estamos hablando de que hace referencia a la nueva ley de 2012, que hubo la última modificación sí, que 26.173, por supuesto. La ley. Quedó un punto, una asignatura pendiente, que no sé si quieren la digo rápido, que es el tema del baremo. Sí, lo vamos a hablar de eso porque hablamos. vamos por partes. Por lo menos estos son los 3 puntos tocados en el fallo expósito, que es la primera manifestación de la Corte Suprema de Justicia referido a lo que fueron estos 4 años desde la aplicación de la nueva ley, ¿no? Pongo en situación. Marcelo, ustedes... Marcelo Larrambevere, de Asociar. Asociar fue una de las primeras compañías en cambiar de estrategia. Ustedes dejaron de arreglar y, digamos, recorrieron todo el camino en estos 4 años hasta llegar a la Corte. En un momento dijeron, bueno, no vamos a arreglar porque si no estamos como sosteniendo, estas son palabras mías, la industria del juicio, ¿no? Vamos a llevar todos estos expedientes hasta la Corte para que la Corte se expida y diga, bueno, señores, en la ley figura otra cosa. El fallo expósito que estamos hablando, ¿empieza para vos a demostrar que era el camino correcto esta estrategia? Sí, nosotros creemos que realmente hay juicios que están totalmente desajustados con la ley. Hay demandas que sinceramente cuesta sentarse y tratar de transarlas, porque son disparatadas. Entonces nosotros empezamos a seleccionar aquellos casos realmente disparatados y empezamos a hacer las apelaciones correspondientes y llegar a la Corte con recurso en queja generalmente, porque pensamos que era necesario que el sistema tiene que tener previsibilidad y realmente ya teníamos sentencias que realmente se daba de bruces con lo que la normativa y con lo que en su momento la 26773 del 2012 planteaba, ¿no? Entonces nosotros aquellos casos paradigmáticos, fueron más de 100 casos, llegamos a hasta la Corte Suprema para pedir por favor que se ajuste a derecho a esas situaciones. Creemos, nosotros somos conscientes que, como siempre se dice, mejor un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Por el tema coste, etcétera. Pero llegamos a una situación extrema y de tal magnitud que nos pareció necesario cambiar de alguna manera
algunas estrategias que teníamos y hacer todo el recorrido para llegar a la Corte Suprema. Yo creo que el caso Expósito fue un caso de provincia, RT, donde justamente el máximo tribunal lo que hace es simplemente interpretar lo que la ley dice, ni más ni menos, pero para nosotros es un sendero que se abre. Sinceramente nosotros estamos esperando quizás otros fallos que hablen del tema del baremo, como antes el doctor Mariani se refirió, que también aclaren un poco más el tema RIPTE, sí, la aplicación del RIPTE. Así que nosotros somos optimistas para que el máximo tribunal se expida en esas cuestiones que para nosotros son fundamentales para que el negocio sea previsible. Faltarían otros 2 fallos, ¿no? Sí. Esa es pero ahora volvemos a un corte y cuando volvemos, 3 fallos, acá me dice el doctor, 3 fallos. Vamos a un corte y cuando volvemos vemos cuáles son. No se vayan. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Pool Económico, continuamos hablando de la problemática judicial que está enfrentando el sistema de riesgos del trabajo. Nos habíamos quedado antes del corte con que había, por lo menos después del fallo Expósito, que habla, claramente hablamos de la retroactividad, digamos, de que no era aplicable la ley de 2012, la 26733, digamos, a los fallos posteriores anteriores a su salida. Y habíamos quedado en que se necesitaban 3 fallos más, dijiste vos, Juan Carlos. Claro, yo agregué uno a los 2. Uno es RIPTE, baremo. No, RIPTE, baremo y tasa de interés tal vez. Ajá. Pero el tema baremo creo que es lo más importante de todo, porque el asunto es así. La ley dice claramente otra vez, pero así en castellano y muy bien escrito, que los jueces, al dictar sus sentencias, deben ajustarse respecto de la incapacidad que pueda detentar el trabajador damnificado a lo que es el baremo, o sea, la lista de incapacidades elaborada como anexo a la ley y que está elaborada por especialistas en el tema y que da una pauta estándar de lo que es la incapacidad en cada situación. Los jueces nombran peritos de lista, así se llaman. Los peritos de lista, de pronto el baremo dice 6, dicen 28, y resulta que se apartan de lo que la ley dice que es la aplicación del baremo, declarando la inconstitucionalidad en algún caso, diciendo no, esto no puede ser, que se condicione el criterio judicial a si bien es un dato técnico, esto no tiene que ver con el derecho. Y en tema tasa de interés, ¿qué es lo que hay que resolver concretamente? Y, digamos, con alguna complejidad mayor desde el punto de vista de lo jurídico, porque acá aparece lo que es la jurisdicción, digamos, provincial, tratar de generar algún mecanismo que permita unificar las tasas de interés. En el sentido, hay localidades, jurisdicciones donde la tasa de interés, digo cualquier cosa para que se entienda, es 10 y otras jurisdicciones es 30. Está clarísimo. El gobierno anunció un proyecto de ley cuyo texto no se conoce todavía, o por lo menos ustedes no lo conocen, y yo tampoco, si no se los daría a conocer. A través del superintendente Morón, del superintendente de Riesgo de Trabajo Morón, anunció un proyecto de ley cuyo espíritu sería llevar el sistema de riesgo de trabajo del fuero laboral al fuero de la seguridad social. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este tema?
Lo que creemos es que corremos el riesgo de retroceder a la situación anterior al 2011, en donde vuelvan las demandas civiles, en donde nos llamen nuevamente a las empresas y a las empresas clientes para justamente saltar el fuero. Y esto suponiendo que sale la ley convenio con la aprobación del Congreso y que las diferentes provincias se van adhiriendo también a esa ley, y que también hay un fallo de la Corte que avale eso, ¿sí? Que en el futuro no lo avaló. O sea, vemos con un signo de interrogación esta propuesta, pero desconocemos la letra, por lo cual estamos esperando ese proyecto. Respecto al punto anterior, me gustaría aclarar algo. Hay un punto que creemos que es importante también, que es la forma de remuneración que tienen los peritos. O sea, no solo el baremo, la utilización obligatoria del baremo y el listado de enfermedades profesionales es importante, sino también creemos que hay que rever la ley por lo cual se remunera a los peritos oficiales, porque hoy es variable en función a la determinación del daño. El porcentaje de incapacidad que determina. O sea, hay como una especie de independencia entre lo que declara y entre lo que termina cobrando. Si declara más, es directamente proporcional, exacto. Eso sí. Y eso va en posibilidades, porque este problema viene denunciado por la CRT y por muchos de sus letrados, como el doctor, desde hace mucho, incluso obviamente de las empresas. Yo creo que es bueno destacar que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba se hizo un trabajo a nivel ahí de la provincia para rever la remuneración de los peritos y en la práctica se ha manifestado una baja en los puntos de incapacidad de los casos ahí de la provincia de Córdoba. Así que, como bien dice Daniel, yo creo que es muy necesario que los honorarios de los peritos no estén enganchados con el monto de la sentencia, la demanda, porque nos parece que eso lo que hace es simplemente incrementar mucho más la judicialidad, ¿no es cierto? En la provincia de Santa Fe, además de Córdoba, también es otra provincia que está incursionando con una metodología parecida. Referido al tema a la remuneración de los peritos y la creación de un cuerpo de peritos oficiales, que depende de la superintendencia, que son de utilización por la justicia. O sea que la justicia... ¿Esto le compete a cada provincia? Son normas procedimentales. ¿Son normas de la Corte Provincial o de quién? No, de las leyes provinciales. No, está bien, pero digo, esto del regular el tema de los peritos, ¿es algo que le compete a quién? ¿A qué sector? Le compete a ¿Es por ley, es por resolución? Es por ley, y a la vez puede haber decretos reglamentarios de esa ley que establezcan el modo. Nosotros desde la UART estuvimos analizando un proyecto que también es una ley convenio que regule de manera diferente la remuneración de los peritos, que por supuesto después tiene que tener la adhesión de cada una de las provincias, ¿no? Referido a la presentación que hizo el superintendente de riesgos de trabajo, Gustavo Morón, que decía que ellos hablaron de generar un marco para que la comisión médica sea una instancia administrativa obligatoria y que sus dictámenes tengan el carácter de cosa juzgada. Referido a eso, yo, leí, Juan Carlos, que dijiste en la revista que, digamos, la determinación de esto, digamos, que la definición venga desde la Corte Suprema, cuando cada una de las cortes provinciales podían, digamos, tener, digamos, una otra postura. No sé, a ver, lo que interesa en este caso es justamente, y eso también se mencionó como parte de la reforma de la ley. Insisto en que todavía no están los textos, llamémosle en todo caso, propuestos, por lo menos en conocimiento del público interesado. Pero lo que se dijo fue la posibilidad de generar un procedimiento administrativo previo a la eventual demanda judicial, como una especie de camino previo, o lo que podríamos llamar una especie de cúmulo. Primero vamos por lo administrativo y después eventualmente terminamos en lo judicial, para asegurar siempre el derecho de defensa y juicio, donde con las mejores garantías
Hay otros procedimientos administrativos en otras instituciones del derecho que tienen perfecta, digamos, operatividad como garantía, entonces con patrocinio letrado, etcétera, posibilitaran llegar, y con la comisión médica, que una cosa que sí dijo el superintendente, de lo poco que dijeron, fue que iban a revisar todo el sistema de creación y de constitución y de localización de las comisiones médicas. Sí, en realidad, corrijo lo que te quería preguntar, porque en realidad vos habías dicho que para llevar el sistema de riesgo de trabajo del fuero laboral al fuero de la seguridad social, que era la pregunta que te había hecho Raúl, tu cuestionamiento, tu pregunta o tu duda era si se puede federalizar el procedimiento cuando la regulación no está delegada en la nación. Claro, bueno, sino acá que la compete recién, a las provincias. Mi compañero de mesa habló de la ley convenio, o sea, tiene que haber, y así lo está diciendo salvo, y acá, digamos, no sé qué grado de certeza puede tener esto que digo, que lo que se dijo también cuando se habló de este problema en la ley convenio y de la porque hay un fallo Castillo de la Corte del año 2004, perdón, que justamente anuló esta posibilidad o declaró inconstitucional el sistema, digamos, de federalizar el procedimiento. Entonces, salvo que se piense en otra cosa, que es que terminado el procedimiento administrativo y una vez determinada la indemnización, con todas estas garantías que yo digo y con un adecuado mecanismo de funcionamiento, el trabajador opte por cobrar aquello que se fijó en sede administrativa, en cuyo caso estamos ante lo que se llama la cosa juzgada administrativa, y se cierra, o él dijera, no estoy conforme con esto, y voy en grado de apelación, y el proyecto decía que él tuviera una opción entre la justicia ordinaria, que es la que le compete, o la justicia federal, pero solo en grado de apelación de aquello que fue su disconformidad con el resultado del procedimiento administrativo, no todo un juicio de conocimiento, ¿me explico? Aclaro que esto es simplemente una versión de las tantas que circularon como posibilidad frente a este inconveniente que muy bien se señaló acá, que es el tema de la federalización o no del fuero. Bien, nos vamos a otro corte cortito y ya volvemos, no se vayan. Continuamos en Pulso Económico hablando de la problemática del sistema de riesgos del trabajo por la judicialidad. Y ahora queríamos preguntarle a Marcelo, de Asociar RT, ¿qué impacto tuvieron los juicios, todo lo que estuvimos charlando, en los precios que pagan los empleadores por la cobertura? ¿Las RT pudieron trasladar la siniestralidad de alguna manera? Mira, Gabriela, si vos tomás la alícuota general de todo el mercado de RT, hoy estará en el 3,4%. Ahí podrás apreciar de que no hubo una total transferencia. 3,4 fue lo que se dijo en 1996 cuando se largó el sistema. El sistema tenía que estar en 3,4 y después fue una gran pelea que terminó. Por allá por el 2012 estaba en el 3%, con la reforma de 2012 donde se incrementaron las prestaciones dinerarias, etcétera, hubo un ajuste que no llega al 20%, pero hoy nosotros mes a mes medimos la alícuota general del mercado y está en 3,4, 3,5%. Eso te da la pauta de que no hubo una transferencia total de la mayor litigiosidad a las empresas aseguradas. ¿Ustedes piden una transferencia? ¿Piden usted no tiene la posibilidad de hacer una transferencia de los costos nosotros lo que por sí mismo? Terminada la anualidad, lo que hacemos es proponemos en aquellos contratos que están con alta siniestralidad, lo que tratamos es de incrementar la alícuota, ¿no?
pero es un proceso que es conversado, charlado, y no hay una total transferencia. Hay ciertas industrias o sectores que están más golpeados que otros con el tema de la judicialidad. Pero yo lo que voy es que si uno toma el agregado de todo el mercado y ve la evolución en el tiempo, ahí notas de que no hay una transferencia total de este problema a las empresas aseguradoras. Daniel. Lo que creo que queda claro, que sumándome a lo que dice Marcelo, es que la principal industria afectada por la judicialización somos las RT. Y en segunda medida el empresario. El tiempo que tardamos en trasladar estos efectos al empresariado y la competencia que tenemos entre las RT hace que el traslado de esta pérdida no sea significativa. De hecho, ¿El sistema corre riesgo, Daniel? Digamos, porque estaban hablando, se ha llegado a decir que por lo menos el sistema tenía un año para subsistir en estas condiciones. El sistema que quebraba. Si tomamos en cuenta simplemente los fríos números, tenemos 300.000 juicios a un promedio de 200.000 pesos cada uno de mercado. Si el flujo sigue a 120.000 juicios por año y no se detiene, es infinanciable. Por eso el mercado está en riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y meses atrás? En que hoy vemos una luz al final del túnel, que es que las autoridades pusieron en la mesa este tema, se está analizando, coincidimos en la gravedad del tema y bueno, esperemos que se solucione. Bueno, la verdad seguiremos charlando sobre el tema y que haya una luz, ¿no?, para la solución. Daniel Arias de SMG RT, Marcelo Ralarrán, BBR de Asociar RT y el doctor Juan Carlos Mariani. Muchísimas gracias por estar en el programa. Nos vamos, Raúl. Chau, hasta el próximo martes.